future is now. Ceres FM. Realmente conmocionados por la presencia del piloto que fue a la Antártida y que tuvo contacto con los seres, quienes le dijeron que tenían que venir cerca del castillo Pitamilio, porque ya las personas que allí estaban, se refería obviamente a nosotros, en el año 2012, 2013, 2014, habíamos recibido las pautas para la nueva Tierra, efectivamente en la línea del dragón. Explicamos que la línea del dragón sería la llave de la falla de San Andrés, es decir, que nosotros debemos garantizar con nuestro entusiasmo, con nuestro estado de pureza, que verdaderamente la protección etérica, la protección de la línea de la verdad que conecta con el norte, con Norteamérica. Por eso empezábamos con los Hopis, recuerdan, con Eagle Heart, con su mensaje de abrir el corazón. Y ahora llega toda esta información de un trotamundos verdaderamente, que es nuestro hermano Carles Torá, que es un poco el activador de este congreso. A partir de la fecha que él nos dice que va a venir a Argentina, entonces nosotros conectamos para que viniera a Uruguay junto con César, y allí se fue armando todo este rompecabezas para llegar a un mensaje único y la apertura y la cierre del portal. Vamos a escuchar en nuestra fascinante historia con Carles Torá en Congreso Ceres 3000. Congreso Ceres 3000. Congreso Ceres 3000. Ceres. Por primera vez reunidos. Carles Torá, Barcelona, España. Sitios de poder en la Tierra y contacto en Antártida. Recibimos a Carles. Fuerte aplauso para Carles. Con César y Carles. La historia es así. Mirá qué importante es. Me siento acá. Somos una banda de rock de la espiritualidad. Había mucha tarea para hacer. Y entonces dije, bueno, está. Vamos a ver, si esto tiene que ser, quiero una confirmación ya. Y aparece el 6. No, aparece el 3. El 3, para adelante, para adelante. Entonces, 3 pelitos. Ahí va la bocha, se llama esta historia. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un encuentro dinámico, los tres, para hacer aquí un simposio, bueno, de contacto, toda la mano, etcétera, y con la calidez de César y bueno, todo lo que, los 4 capítulos que tiene para contar. ¿Hoy? No sé. O si quieren hacemos el fuego y volvemos a entrar. Bueno, la cuestión es que acá está el activador y el confirmador. Y que les habla el organizador. La última cosa que voy a decir. Lo hemos estado hablando esta tarde y tenemos dudas de qué es lo que tenemos que hacer. Si hablar de lo que ha ocurrido en la Antártida, lo que pasa es que el problema es que ya mucha gente sabe lo que ha pasado. Todos los de aquí saben lo que ha pasado. Vamos a hacer otra vez. ¿Hay alguien que no haya escuchado nada? ¿Sobre qué? Sobre la Antártida. ¿Sobre experiencia? Mucha gente conoce la experiencia. Lo que pasa es que no es lo mismo que ahora yo, aquí en directo, os cuente un poco, quizá un poco más de detalles de lo que se cuenta en el vídeo. Si muchos habéis visto el vídeo, los vídeos o el vídeo, cualquiera de las 3 partes, me imagino que os habréis dado cuenta que en mucho tiempo estamos mirando a un lado. No sé si os habéis dado tiempo cuenta ese detalle.
Teníamos un tío en el otro lado con un cronómetro y todo el tiempo estaba diciendo, rápido, 5, corta, ahora, pam. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque eso significa que tuvimos que hacer la entrevista muy rápida. Y hubo muchos pequeños detalles que no se contaron. Quizá ahora, aunque mucha gente conozcáis la historia, podemos dar más detalles. Por lo tanto, lo que estábamos hablando esta tarde aquí en Petit Comité con varios de vosotros de que, ¿qué hago? Explicamos la Antártida o me voy directo al cuarto de África. No hay tiempo. Mañana habrá tiempo. Entonces voy a hacer una cosa. Se me ha ocurrido algo. A ver qué os parece. Voy a hacer un pequeño inciso de la cuarta, porque eso nos va a hacer entender la primera, segunda y tercera. ¿Os parece? ¿Qué es el indicio de la cuarta? Es realmente el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que lo vais a entender. Bien, vamos a ver. Imaginaros dentro de una cueva. Dentro de una cueva en medio de África Central. Una cueva muy grande, parece un anfiteatro. Dentro de una cueva. Entro yo con otra persona. No es importante ni yo ni la otra persona. Y nos encontramos un fuego en el centro. Un fuego, como el fuego que Cristian nos preparará ahora al salir. Seguro que parecido. El tuyo será mejor, seguro. Y nos encontramos una silueta de alguien que nos está esperando sentado de cuclillas pegado al fuego. Lo que nos está esperando, o el que nos está esperando, nos cuenta el mensaje. ¿Te acuerdas, Cristian, que te he dicho antes por la tarde lo del colibrí? Tiene que ver con los mayas, por eso con Cristian lo hemos hablado. Lo que nos está esperando, o el que nos está esperando, nos hace sentar y nos cuenta una historia. Y esta historia sirve para entender el mensaje. Y luego entramos en la Antártida. El mensaje es un cuento. Y nos cuenta de que en el principio de todo, en el origen, aparece la luz. La luz está en la oscuridad y la oscuridad está en la luz. Y la luz se vuelve energía. Y aparece Dios. Dios como energía. Digámoslo así, Dios como energía. Entonces, Dios empieza a crear todo, como dicen cualquiera de los libros sagrados que hay por todas partes. Todas las culturas, religiones, siempre es lo mismo. Es basado de lo mismo. Empieza a crear todo, empieza a crear el universo, las estrellas, los planetas, crea nuestro planeta, empieza a crear las montañas, los ríos, los minerales, el mundo vegetal, y empieza a crear los animales. Y crea al hombre. Vamos rápido para no perder tiempo, y todo está perfecto como hasta ahora, pero llega un momento en que se da cuenta que se ha olvidado algo. Un detalle muy importante. Se ha olvidado de hacer algo o de crear algo que haga la comunicación entre el hombre y él, entre Dios, entre la energía. Y en ese pensar de qué es lo que puedo hacer para que los pensamientos de los hombres me lleguen a mí o mi pensamiento llegue al hombre, se le ocurre se le ocurre coger una punta de flecha, coge la punta de flecha, monta la flecha, la coloca en un arco y la lanza en dirección al planeta Tierra. Cuando esta flecha llega al planeta Tierra, cuando justo llega al planeta Tierra, la punta de flecha se convierte en un colibrí. Este cuento, no sé si lo he dicho bien, Cristian, este cuento es el cuento de los mayas del colibrí. Es la historia que el maya cuenta de por qué existe el colibrí. Es el único animal prácticamente en el mundo que casi nunca lo veremos cautivo. Si alguien un hombre coge un colibrí por la mano, es imposible que lo pueda tener un segundo en la mano. Puede haber excepciones, pero generalmente es así. Entonces el colibrí se creó para tener contacto divino con el ser humano. Es una linda historia. Y el colibrí es un animal, un pájaro especial. Un pájaro precioso, con muchos colores y que incluso brilla. La historia fantástica. Ahora, ¿por qué nos explica esta cosa o este ser, este cuento? Porque cuando acaba de explicarnos esto, nos dice, este es el cuento del colibrí, yo soy el colibrí. Nos dice, yo soy el colibrí.
Y ahora el mensaje que el colibrí, que Dios tiene para el hombre, es el siguiente. Y entonces pone la mano en el suelo, que es de tierra, dentro de una cueva, el fuego nos hacía la luz, y dibuja un rombo, y nos dice, este rombo sois vosotros. Entonces, la punta de arriba del rombo es lo que vosotros amáis, lo que vosotros queréis. La punta de abajo del rombo es lo que vosotros ganáis para estar aquí en la tierra, vuestro salario. A la izquierda del rombo es vuestros dones, el don que Dios da a cada uno. Y en la otra parte del rombo, la última parte, es lo que la tierra necesita. Entonces nos dice, este rombo es en 2D. Cuando este rombo con las 4 cuestiones lo colocas en 3D, ¿qué es lo que nos sale? Un cubo. Y este cubo va a tener que ver con el cubo de la Antártida. Seguimos el cuento. Nos dice, cuando juntamos la parte de arriba, que es lo que nosotros queremos, lo que nosotros amamos, con la parte izquierda del rombo, que es los dones que tenemos, ¿qué nos sale? Nos sale la pasión. Ya tenemos la primera palabra, pasión. Vamos al otro lado. Cuando cogemos lo mismo, la punta de arriba, lo que nosotros amamos junto con lo que la tierra desea, es nuestra misión. Ya tenemos pasión y misión. Vamos a la punta de abajo. La punta de abajo es nuestro salario, lo que nosotros ganamos. Cuando lo juntamos con nuestro don, sale nuestra profesión. Y nos queda el último. Lo de abajo, que es lo que nosotros ganamos, nuestro salario, junto con lo que la Madre Tierra nos pide, es nuestra vocación. Por lo tanto, el rombo en 2D nos da pasión, misión, profesión y vocación. Cuando este 2D lo transformas en cubo, en 3D, en el centro, César, ¿estás ahí? ¿César? No está. ¿Dónde está César? Cuando lo transformamos en 3D, en el centro del cubo, con estas 4 palabras, sale un hectágono. Entonces quería que César me explicara qué es este hectágono. Ahí viene. Ven para acá, César. Ya lo sé que ya te he liado, pero ya lo sabías. Tenemos un rombo, ¿vale? Entonces en el rombo, en 2D, cuando lo transformamos en 3D, nos sale un cubo. Por lo tanto, tenemos un cubo en 3D y tenemos pasión, misión, profesión y vocación. En el centro de este cubo nos queda un hectágono exacto. ¿Qué es lo que tú crees como gran maestro de geometría sagrada que pueda significar todo esto? Te añado, para terminar, que en el centro del hectágono hay una espiral. Todos los sólidos platónicos se mueven hacia adentro y hacia afuera en forma coherente. Triángulo, cuadrado, hexágono, y van y vienen. Y nosotros también somos una explosión y una implosión al mismo tiempo. Entonces todos estos sistemas son sistemas geométricos exactos de condensación de fuerza de información. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer cómo juega la espiral, el círculo, la espiral y la constante de desarrollo del universo. Si nosotros conocemos eso, todas estas cosas que él cuenta son banales, son simples, materiales. La materia se construye en el hexágono. El contenedor es el cubo. Cuando el cubo lo hago de 64 tetraedros, tengo toda la configuración de la flor de la vida en un cuadrado. Y 64 otra vez. Recién salí un minuto porque vi en el cielo un círculo alrededor de la luna increíble,
que nunca en mi vida he visto algo así. ¿Será la nave que vos decías que iban a venir? ¿Están preparando para nosotros? Sí. Es todo una geometría perfecta. Lo que hay que hacer es relajarse. Estamos en un universo perfecto, no lo podemos perfeccionar. Solo lo tenemos que conocer, pulsar. Nada más. Y el modo es la espiral, no hay línea recta. O sea, si yo voy a abrazar a él, tengo que ir. Abrázame. Lo tengo que abrazar, espiralizar dentro mío. Y ahí la información se vuelve una. Estamos en un momento increíble. Maduremos, utilicemos esto y a divertirse. Lo tenían claro los Platón, los sólidos. Triángulo, cuadrado, hexágono, dodecaedro y vuelta. Y en el medio lo más interesante es cuando la vida pulsa. Cuando pulsa está en sincronía, 0.09. Hay 3 tipos de seres humanos. Los seres humanos habituales están quitándose. Sí, bueno, yo voy a seguir 2 horas más. Entonces, los seres normales, habituales, que llamamos normales, no tienen información de cómo funciona el universo. Los semidioses, ¿por qué no me mismo señalarme a mí? Los semidioses tienen la información y pueden ayudar en la transformación, comprenden, se comprenden. Y los dioses son los que van a crear el próximo nivel de conciencia humano y divino. Esta es la escuela. Me voy. Bueno, después de la explicación de César, no sé si habéis entendido algo, ¿no? No. Vale, entonces, ¿qué es lo que es el hexágono y el infinito dentro? Perdón, la espiral. Es el origen, que es el corazón y es el amor, pero es el origen. Eso es lo que nos muestra este ser dentro de la cueva. Entonces, ¿por qué nos hace todo este cuento y esta explicación? Y porque esto es realmente el mensaje de todo. Porque después de contarnos todo esto, nos dice, y dentro del hexágono, dentro de la espiral, está el propósito de vida de cada individuo. Entonces, este propósito de vida es el mensaje. Estamos aquí, hemos utilizado en todo este viaje antártico para que a partir de ahora, en el segundo, tercer y cuarto viaje, ya como individuo, no como formando parte de una compañía, este mensaje de propósito de vida de cada persona se pueda desarrollar y que la gente entienda cómo tiene que ir por la vida, qué es lo que tiene que hacer, y que se dé cuenta de que, por favor, de una vez por todas, se den cuenta de que los seres humanos sois capaces de lo que queráis. Tenéis el poder de hacer lo que queráis. Y hubo algo que me dejó realmente muy sorprendido. Me dijo, ¿sabes por qué Jesús vino al planeta? ¿Sabes por qué realmente Jesús vino aquí? Porque un ser tan espiritual como él, dentro de un cuerpo humano como el tuyo o como de cualquiera, vino aquí para demostrar que cualquier ser humano dentro de un cuerpo físico puede hacer milagros. Con lo cual os viene a decir que si vosotros creéis en vosotros mismos como Jesús creía en él, evidentemente, sois capaces de andar por encima del agua. Cuando alguien dentro de una cueva en África Central, después de todo lo que pasó en la Antártida, te cuenta esto, dices, vamos para allá, está claro. Entonces, quería hacer este pequeño avance para que entendáis, realmente para mí, no sé vosotros, lo importante de todo esto, que es el mensaje del mundo interior, no el mensaje del mundo exterior. Los 3 vídeos que están en internet, como os comentaba esta tarde también algunos, en 3 días, bueno, ahora he recibido un mensaje, si llevan 3 días creo, 3 o 4 días, están ya a 1 millón de visualizaciones.
solo en 3 días. Y la gente no está entendiendo nada, porque la gente solo hace que preguntar sobre el mundo exterior. Oye, ¿qué tecnología has visto? Y escúchame, ¿qué empresa está detrás? ¿Qué países están? No. Si empezamos por aquí no vamos bien. Imagínate. Es lo mismo. Entonces, antes de empezar con Antártida, quería explicar este detalle para que entendáis que, al menos para mí, no es realmente importante lo que yo pudiera ver en la Antártida. Lo importante fue tener la conexión, encontrar a lo que se encontró, y a partir de aquí, segundo, tercer y cuarto viaje, eso sí que es el mensaje interior. El exterior no es importante. Repito, es mi visión. Dicho esto, ¿qué hago, Ciro? Si empiezo va a ser muy largo. Si tengo que explicarlo. Intentamos resumir un poco, pero... Bueno, lo concluyes lo sintetizas. Qué complicado. Yo mañana quería explicar el viaje de África. Os pido algo. Prefiero que sea así. Si mientras voy explicando el viaje, a mí no me importa, lo contrario, alguien quiere preguntar, que levante la mano e interactuamos, ¿os parece? Porque seguro que hay muchas preguntas y muchas dudas. Por eso se va a alargar. Bien, empezamos. Estamos hablando que todo empezó ahora voy a hacer la fecha, que no la dije en el vídeo. Empezó en marzo del 2016. Marzo del 2016, hará 1 año y medio. Entonces, yo viajo muy a menudo a Sevilla, a lo que es el archivo de las Indias, donde está escondida, digo escondida, mucha información del Nuevo Mundo, mucha información que no ha salido a la luz pública, la información de los Reyes Católicos, de todo lo que ocurrió después del descubrimiento, entre comillas, de América. Yo voy mucho allí porque soy un aficionado a los mapas, me vuelvo loco con los mapas y conozco a una persona dentro del archivo, y muchos mapas que no han salido a la luz pública, pues yo los voy a ver, ¿no? Entonces, una vez al mes siempre estoy en Sevilla, sí estoy en España. En ese viaje, en marzo de 2016, entro, siempre voy al mismo sitio, a la misma mesa, siempre hablo con las mismas personas, y me encuentro a alguien sentado en mi mesa. No es mi mesa, la mesa que siempre voy. Me acerco y, muy educadamente, pues me voy a sentar en unos sofás que hay detrás para esperarme que la persona se levante de la mesa. Y se me queda mirando y me dice, no, ven, te estoy esperando. Y digo, ¿perdóname? Y dice, sí, te estoy esperando, tengo un mensaje para ti. Traigo una carta, un sobre, que necesito que alguien me ha dicho que te lo dé. Lo dije en el vídeo, yo soy una persona que actúo mucho por lo que siento. Vi a esa persona y sentí que me estaba diciendo la verdad. Con lo cual me senté, interactué un poco con él, me dio el sobre y partió. Abro el sobre, no allí mismo, lo abro por la noche en el hotel, en Sevilla. Y me encuentro con un escrito en hebreo. Alegre, en hebreo. Sin comas, sin puntos, ya sabes cómo funciona. Yo tengo una noción, pero tampoco soy un experto. Entonces hago una fotografía del escrito y lo envío. Y me llega la contestación. Entonces era una invitación a que yo hiciera un viaje a la Antártida como piloto de helicópteros, que aunque no sea mi profesión principal, generalmente hay un tipo de viajes específicos dentro de unos aviones específicos, perdón, helicópteros, que cuando se requiere a alguien en esa especialización, a veces me llaman a mí. Y hablo de corporaciones y países. No me preguntéis ni qué corporaciones ni qué países. Nos citan en Suiza, nos citan en Genève y nos citan en el aeropuerto que nadie conoce, que está dentro del CERN. Y alguien me ha preguntado, y eso no lo había hecho todavía, no es un aeropuerto militar.
No es un aeropuerto militar, es un aeropuerto privado, donde los científicos del CERN llegan directamente hasta ahí. Entonces nos viene a recoger un Hércules, sí, de un ejército, y bueno, el periplo es llegar hasta Ushuaia. Vamos un montón de personas y un montón de material, y nos dicen que nuestro trabajo es pilotar varios helicópteros durante 3 meses en una base argentina. Tenemos que recuperar balizas. ¿Sabéis lo que son balizas? Sí, en la que se coge la información tanto del clima como, bueno, un montón de información. Hay 9 balizas que están estropeadas y hay que ir a arreglarlas, por lo tanto hay que ir a recogerlas con el helicóptero, llevarlas a la base argentina y recuperarlas. Bien, hacemos todo el viaje, llegamos hasta Ushuaia después de hacer un montón de escalas, y en Ushuaia nos deja el Hércules y nos montamos en un barco español no militar. Nadie entendió por qué íbamos en un barco español no militar de Ushuaia hasta la Antártida, sabiendo que el estrecho, toda la parte de Drake, todo que es esa zona, es terrible en esa época del año también. Pero bueno, no había hielo. Pero el mar en esa época, en esa parte, bueno, las olas son enormes. Entonces fue un viaje... No entendimos porque no fuimos en el avión, luego lo entendimos. Al final del tercer vídeo se explica, creo. ¿O no? Ya no me acuerdo. Si lo explicamos. Vale, no fuimos en el avión, ¿por qué? Porque nos fuimos a una base argentina. Pero no fuimos a trabajar con los argentinos. Había un departamento dentro de la base donde, digamos, las personas que nos contrataron estábamos haciendo un trabajo aparte de los de la base, con lo cual cuando nosotros teníamos que hablar con el superior, no hablábamos con el superior argentino, hablamos con el superior europeo. Ni los argentinos sabían lo que nosotros hacíamos, ni nosotros sabíamos el trabajo de los argentinos. Se llevó por barco porque se quería lo mínimo de explicaciones, porque cuando llegas vía aérea tienes que pasar controles diferentes que si llegas vía marítima. Si alguien ha estado en la Antártida entenderá esto. Por lo tanto, pasamos todo el tramo de Drake porque querían, además nos hicieron llegar de noche, bueno, fue una odisea, pero bueno, no pasa nada. Firmamos unos documentos de que lo que veamos allí en cuestión de empresa, en cuestión de país o en cuestión de tecnología, no saliera de nosotros. Independientemente de esto, si había cosas pues naturales de la naturaleza u otros tipos de cosas que no se relacionaran con países ni con empresas, como es el caso, podemos dar explicaciones como ahora estamos dando. Por lo tanto, por eso pasé un cuarto vídeo después de los 3 vídeos que yo filmé en mi casa en Barcelona pidiendo disculpas. No sé si alguien vio este vídeo. Pidiendo disculpas de, lo siento, no puedo contar casi nada. Lo que estoy contando, que es mucho, es una cuarta parte. Pero por eso os he querido contar el cuento del principio, porque para mí lo importante no ha sido todo esto. Lo importante es el mensaje final, que es el de dentro, no el de fuera. Porque se hicieron muchas cosas que no se cuentan en el vídeo, pero que de verdad, hacerme caso, no son tan importantes. Son las cosas de la vanidad del hombre, que no nos lleva tampoco a ningún sitio. Después, como también dije, a partir del segundo, tercer y cuarto viaje, que yo ya viajé individualmente como persona, no como miembro de una corporación, allí puedo explicar lo que me pidáis. Todo. No hay ningún problema. No tengo a nadie detrás que venga a decirme, ¿por qué has contado esto? Porque realmente el mensaje a partir del segundo viaje fue un mensaje del espíritu, no un mensaje de tecnologías, que si UFOs, extraterrestres, no. Y eso, por eso he querido hacer esta pequeña explicación, para que entendáis que si algo tenemos que decir es el auténtico mensaje, que es el de dentro, no el de fuera. Dicho esto, y vayamos rápido. La misión se encargaba de 2 helicópteros, 4 personas en cada helicóptero. Me han preguntado qué helicóptero era. No hay problema, son helicópteros militares de la marca Bell, son estadounidenses. Se utiliza mucho allí el helicóptero Sikorsky, que es el ruso, que es mejor que el norteamericano, pero la diferencia del norteamericano es que tiene mucha más capacidad de carga y bastante más capacidad, son más robustos. El Sikorsky es más fiable, pero es más pequeño, no puedes llevar prácticamente material.
Entonces utilizamos el norteamericano porque cargábamos el helicóptero y además si teníamos que ir a recuperar las balizas necesitábamos más espacio. No quiere decir que trabajásemos con norteamericanos, que ya os digo que no eran norteamericanos. Y ya he dicho demasiado con eso. Entonces, pues vale, eran 2 helicópteros, copiloto y piloto siempre eran europeos. No me preguntéis por qué, pero era así. Copiloto y piloto europeos. Y detrás 2 técnicos. Eran o chileno o argentino. En mi helicóptero había un chileno y un argentino. En el otro eran 2 chilenos. Entonces, bien, hicimos el trabajo recuperando balizas, una baliza, 2 balizas. Estábamos hablando de que cada baliza en kilómetros serían cortos, 10 kilómetros, 20, 30, máximo 50 kilómetros. Cada baliza nos llevaba, bueno, algunos días de trabajo. Era rápido. Incluso había balizas muy profundas y tuvimos que hacer una especie de sitio para acampar y estar 3 días allí, pero íbamos bien equipados, no había problema. Bien, después de haber pasado 1 mes y medio solucionando las 9 balizas, nos quedaba una 10ª, pero nadie nos daba información de la 10ª. A partir de aquí tenemos una reunión con nuestros comandantes, no los argentinos. No, disculpad, me he olvidado de algo. Llegamos, antes de empezar, llegamos a la base argentina, lo expliqué en el vídeo, y tuvimos que cambiar a la base chilena. En la base argentina había muy mal tiempo, no había forma de poder utilizar lo que era la instrumentación y nos pasamos bastante más lejos, no es muy lejos, pero bueno, para la Antártida sí, a una base chilena. En principio nos dijeron que era una base mixta, chilena-argentina. Yo la información que siempre había tenido es que la Antártida o son chilenas o son argentinas, pero bases de los 2 países, mi información es que no hay. Entonces nos dijeron que era una base mixta, y de hecho yo vi a argentinos y chilenos en la misma base, pero bueno, la base era chilena. No creo que sea un punto ni un detalle importante. Desde la base chilena hicimos todo el trabajo. Cuando acabamos las 9 balizas nos quedaba la 10ª. Entonces nos reunieron nuestros comandantes, los de Europa, para explicarnos que la 10ª baliza tenía un pequeño problema. Estaba mucho más lejos y estaba detrás de la zona muerta. Cuando firmas el contrato de que no puedes decir muchas cosas, te dicen también que no hagas preguntas. Nuestro trabajo no es ni preguntar ni pensar, es pilotar. Y el técnico es su trabajo arreglar. Pero claro, cuando alguien te dice en una reunión, queda la última y tenéis que ir a la zona muerta, es inevitable preguntar qué es la zona muerta. Nos dijeron muy escuetamente que la zona muerta es un lugar a una cierta distancia, de que cuando pasas esa línea nada funciona, y cuando dicen nada es nada. Entonces tuvimos que volver a preguntar: si nada funciona, el helicóptero no funcionará. Y la respuesta es posible que sí, es posible que no. ¿Sí? Carla, disculpa, el tema de la zona muerta, ¿puede ser que esté relacionado con lo que están hablando de la tierra plana? Que hay muchos videos, y bueno, te había preguntado hoy, ¿o qué? La tierra plana no. Está relacionado con la tierra en forma de melón. Según la información que nos llega, la tierra no es redonda. Entonces cuando te dicen la tierra es redonda, dices, entonces es plana como están. No, la tierra, según nuestra información, no de los militares ni de las bases, sino de la información en África, es que la tierra tiene forma de pelota de rugby. Entonces, si tú te imaginas la tierra en forma de pelota de rugby, ¿cómo sitúas la Antártida? Entonces, la línea de la zona muerta sí tiene relación con la forma de la pelota de rugby, sí. Pero no es plana. No lo digo yo, la información que llega es que no es plana, no es redonda, tiene forma de pelota de rugby. Bueno, entonces, bien, nos dan esta información, aunque tengamos dudas, pero no tenemos más remedio que organizar el día de la partida. Y en este caso, otro pequeño detalle que me he olvidado es de que en cada baliza de las 9 anteriores iba un solo helicóptero. Cada helicóptero hacía una baliza diferente. En esta última nos obligaron a ir los 2
juntos. Entonces nos dijeron de que estaba tan lejos que teníamos que parar a medio camino a repostar. Había una pequeña base donde repostábamos. Partimos los 2 helicópteros. En ese último viaje yo no pilotaba, yo estaba como copiloto. Entonces, como copiloto, yo me encargaba de hacer el cálculo, sobre todo a distancia de kilómetros, con lo cual yo soy el que controlaba, nos estamos acercando, no nos estamos acercando. Bueno, empezamos el último viaje. Vamos. Y cuando faltaban quizá unos 20-30 kilómetros, entramos en una zona muy plana. La zona anterior era una zona un poco montañosa, pero de repente, ¡bla!, encontramos una zona sin montañas. Parecía un mar de hielo. Y yo me doy cuenta al hacer los cálculos que la situación tanto de la zona muerta como de la baliza está en ese plano, en ese lago blanco. Entonces nos vamos a encontrar en un lugar donde la visibilidad era perfecta, porque además hacía un día fantástico. Frío, normal, pero buen tiempo, con sol. El cálculo es de que la baliza está 8 kilómetros por detrás de la zona muerta. 8 kilómetros. Seguimos, todo va bien. Entramos en la zona plana, como comento, todo va bien. Un helicóptero al lado de otro, no uno detrás, porque siempre teníamos visualización. Nos comunicábamos tanto por radio como por una especie de forma militar que utilizan en Europa para comunicarse entre aviones o helicópteros. No es Morse. Hago un cálculo y nos quedan entre 3 y 4 kilómetros para llegar a la zona muerta. Eso significa que para llegar hasta la baliza aproximadamente pues nos quedaban entre 10 y 15 kilómetros. Y en ese momento veo la mancha en el cielo. La mancha en el cielo en dirección a donde tiene que estar la baliza. Y la primera intención es decir, la mancha la veo flotando, no la veo pegada en el suelo, la veo flotando. Pregunto al piloto y dice, sí, la veo. Pregunto atrás y dicen, sí, la veo. ¿Cómo la vemos? Flotando, pero no arriba, la vemos flotando abajo, pero no vemos que toque el suelo. Y entonces es cuando no tenemos que olvidar que tanto en el hielo como en el desierto ves el típico espejismo de que puedes ver la cosa pegada y no lo está, o puedes ver la cosa despejada y está pegada. Como aún estábamos un poco lejos, decimos, bueno, sigamos. A medida que íbamos acercando, la mancha se hacía más grande, pero la seguíamos viendo flotando. Llegamos a la zona muerta. Todo funcionaba perfectamente. ¿Puedes explicar un poco mejor lo de la mancha? ¿Cómo la veías? Por eso he explicado de que cuando estás en el hielo y en el desierto, dices, ¿esto es una ilusión o es cierto? No. Mira, si el horizonte es aquí la base de la ventana, la mancha se veía en medio de la ventana gris, no donde está el cristal. O sea, se veía levantada pero abajo. Pero veías que abajo no tocaba el suelo. Pero repito, no sabías si era una ilusión o sí o no. A medida que te ibas acercando, la mancha se hacía más grande. Lo mismo, no veías la forma de la mancha. No veías la forma. Veías una mancha, pero no veías la forma. Te vas acercando y cada vez va cogiendo más forma, hasta que llega un punto que la mancha es tan grande que ya te das cuenta que la mancha toca el suelo y que es un cuadrado. Pero ya estábamos dentro de la zona muerta. Pero la mancha es enorme. Podéis imaginaros, decir, ¿esto qué es? ¿Qué hace esto aquí? Y cuando ya hago el cálculo, me doy cuenta de que la baliza está detrás. Está detrás, a unos 2 kilómetros detrás. Calculamos, la mancha está a esta distancia y por los 8 kilómetros que nos habían dicho, está 2 por detrás del cuadrado. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué haces en ese momento? Es difícil pensar en lo que haces. Lo primero que se nos ocurrió es decir, nos acercamos lo máximo que podamos y bajamos. Los helicópteros siguen funcionando.
Nos dijeron que no funcionaría, siguen funcionando. Cuando nos dijeron que quizá no funcionarían, preguntamos, ¿y si los helicópteros paran de funcionar? Estamos fritos. Nos dijeron, tranquilos, volar bajo, y si todo se para, la rotación de las aspas te dan un espacio en metros para poder amenizar un poco y aterrizar bien. La pregunta sigue siendo la misma. Bien, pero ¿y si nada funciona? ¿Cómo regresamos? ¿O cómo hacemos lo que tengamos que hacer? Entonces nos colocaron 2 motos de nieve. Nos colocaron en cada helicóptero 2 motos de nieve, cada una de 2 plazas. Por lo tanto, teníamos 4 plazas en una y 4 plazas en otro, para los 8. Pero, normal. La siguiente pregunta, por Dios, si nada funciona, tampoco va a funcionar la moto. Y la respuesta, esta es la primera respuesta que fue un poco ya decir, ¿y aquí está pasando aquí? Porque la respuesta es, tranquilos, la moto funcionará. Pero no preguntes más. Porque intentas preguntar y te dicen, la moto funcionará. Cargar las motos. Bien, seguimos. Llegamos a 100 metros y aterrizamos. A 100 metros. Cuando estás a 100 metros, el cuadrado se ve perfecto. Hasta podemos hacer el cálculo del cuadrado. 3 por 3. 3 kilómetros por 3 kilómetros. ¿Sabéis lo que son 3 kilómetros de alto? ¿Cuánto mide el Cerro de los Animales de altura? Dime, Zoila. Colombia. Que si no podías sobrevolar por encima de la mano. 3 kilómetros. ¿Sabes la altura que puede subir un helicóptero? Eso es más que puedes hacer una pregunta porque no se ve. Sí, pero estamos hablando de la Antártida. No tiene el oxígeno que tiene el resto del planeta y por eso cuando los aviones o helicópteros sobrevuelan la Antártida siempre la altura disminuye. Es un peligro porque encima hay muchas más corrientes que en el resto del planeta. Entonces, ¿podía intentarse? Sí, pero aconsejable no. Por lo tanto, descendemos. Nos paramos a 100 metros, calculamos 3 por 3. Preguntas, ¿cómo era el cubo? Era así, gris, como estas ventanas. Más o menos. Pero veías una rugosidad, no lo veías liso. Alguien me preguntaba esta tarde, pero en este momento, ¿en qué piensas? Pues lo siento, aunque parezca increíble, pensábamos en la puñetera baliza. ¿Cómo llegamos a la baliza? Nadie se puso a pensar, ¿pero dónde estamos? ¿Qué nos pasará? Quizá es por lo que también comentábamos de que esto es entrenamiento militar. Estás acostumbrado a hacer unas pautas, unas normas y piensas en la misión. No piensas en otras cosas, sobre todo ni en tu seguridad. Porque si algo aprendes en el ejército es de que lo último que piensas es en ti. Primero es la misión, después es esto. Pero íbamos, entre comillas, 2 militares, digo entre comillas, pero los de atrás no eran militares, eran civiles, eran técnicos. Y aquí es cuando la famosa historia del argentino de nuestro helicóptero que ataque de nervios. Es normal, le hubiera pasado a cualquiera. Le pasó a él como podía haberme pasado a mí. Voy rápido, voy a intentar ir rápido. Tomamos la decisión de que un helicóptero se queda y el otro intenta ir hasta la esquina. A ver qué es lo que ves cuando llegas a la esquina. Sorteamos quién va y tocó nuestro helicóptero. Entonces el otro helicóptero quedó a 100 metros justo en medio delante del cubo y nosotros, el segundo helicóptero, nos fuimos hasta la esquina derecha. Por lo tanto, 1,5 kilómetros. Estaba bien porque cuando llegábamos a la otra esquina, 1,5 kilómetros, seguíamos teniendo visualización con el primer helicóptero. Llegamos a la esquina y cuando doblamos nos damos cuenta que hay otro cuadrado de 3 kilómetros más. Con lo cual tenemos una L. Lo primero que nos viene a la cabeza es, vale, ¿qué es lo que puede ser? Si aquí está cerrado y aquí también, quizá en vez de un cuadrado es un cubo. O a lo mejor es una U. A lo mejor por detrás está abierto y entramos a coger la baliza. Decisión rápida y salomónica. Continuamos. Hasta la otra esquina de la otra punta. Y allí vemos qué ocurre. Nadie piensa de que estamos en zona muerta, de que se puede apagar todo.
¿qué nos pasará? Nadie en ese momento, menos, pobrecito mío, el argentino. Pero bueno, continuamos. Y cuando nos faltan 80 metros para llegar a la otra esquina, todo se para. Como volábamos muy bajo, y como os he comentado antes, siempre tienes, por la rotación de las aspas, aunque se paran un tiempo para poder amenizar, en 20 metros podemos descender. Sí, entre 60 y 80 metros descendimos. Todo parado. Estábamos grabando todo. En teléfono estábamos grabando todo. Se para todo. Teléfonos, cámaras, el rotor, todo. ¿Por qué? ¿Por magnetismo? Luego te contesto. Dale. En ese momento, la respuesta es magnetismo. Dale. Porque cuando te hablan de zona muerta, significa que eléctricamente no funciona nada. Entonces, polo sur, magnetismo. Pero no entiendes por qué te dicen que la moto funcionará. Vale, sigamos. Se para. Y nos quedan 60-80 metros. ¿Qué hacemos? Seguimos. Teníamos al argentino que no estaba en disposición, pero estábamos a 60 metros. No podíamos abortar en ese momento. A 60 o 80 metros. Vale, sacamos motos, nos subimos a la moto y vamos hasta la otra esquina. La sorpresa fue que sacamos las motos no funcionaron. Nos dijeron, tranquilos, las motos funcionaron. Antes me siga contando, ¿qué pasó con los videos de los celulares? Eso es al final. Al final lo entenderás. O sea, hasta el momento teníamos todo. Todo. ¿Vale? A este momento de la historia tenemos todo. Se para todo, pero está filmado. Hasta ahí lo teníamos. Las motos no funcionan. Y estamos a 60 metros solo. A 70, 80 metros. El helicóptero estaba... Teníamos un plan B. Había raquetas y esquís de fondo. Entonces decidimos coger las raquetas e ir con las raquetas. 60 metros, eso es muy rápido. Llegamos hasta la otra esquina, era un cubo, otra pared de 3 metros, con lo cual vimos perfectamente que era un cubo. Seguíamos teniendo problemas con el argentino y problemas graves. Ya no era solo un ataque de nervios, sino que realmente parecía como un ataque de epilepsia. No lo quise contar esto en el vídeo porque, bueno, tampoco creo que es un tema más personal, pero realmente estaba muy mal. Estaba muy mal. En el vídeo contamos de que le colocamos un esquí de fondo y que íbamos tirando de él, cuando en realidad lo tuvimos que poner en un trivio, porque el argentino no podía seguir. Pero tampoco podíamos dejarle solo. Decidimos no dejarle solo. Cuando llegamos a la otra esquina y vemos que es un cubo, tomamos una decisión. Alguien tiene que ir a por el cubo. Alguien tiene que llegar al cubo. Estamos a 100 metros. Todo siempre fue a distancia de 100 metros del cubo. El chileno decide quedarse con el argentino. Es normal, son técnicos, no son militares. Es normal que ellos decidan quedarse. Entonces decidimos que uno de nosotros dos, o piloto o copiloto, tiene que quedarse con ellos. Y uno solo va y tiene que ir a por el cubo, a ver qué es el cubo. Porque claro, también nos vino una duda. Puede ser un holograma. ¿Quién me dice que este cubo es de verdad? ¿Estaban en la pared trasera o lateral? No, estábamos justo en la tercera esquina, cuando nos damos cuenta de que es un cubo cerrado. ¿Llegaron a dar vuelta? No, en la esquina misma. Cuando llegamos a la esquina decimos, otra pared. Allí mismo, antes de dar la vuelta o de continuar, decimos, tenemos que ir a ver si esto es real. Y uno tiene que ir con el mínimo a intentar tocarle y ver si es un holograma. Yo era el primero que decía, esto es un holograma, no puede ser cierto. Además, cuando nos estábamos acercando al principio, el radar no marcaba nada. Cuando todavía había todo, electricidad, el radar no veía nada. Y yo decía, esto es un holograma. ¿Cómo puede haber un cubo de 3x3 aquí? Por Dios, no puede ser. Entonces, entre el piloto era suizo. Entonces, entre el suizo y yo, al final, decide ir él.
y yo quedarme con los dos técnicos. Se coloca bien las raquetas y él solo empieza a ir dirección al cubo. Pero a los 10 pasos suena un gran ruido de dentro del cubo. Como decía en el vídeo, parecía un trombón, o parecían rayos, o trompetas con un ruido muy agudo, pero duró 10 segundos. Automáticamente, claro, cuando el suizo oye todo esto, se para, se gira y me mira y me dice, ¿qué hacemos? Y en ese momento en que él y yo decidimos qué hacemos, se vuelve a saltar otro ruido y del cubo sale una luz. Yo lo dije como si fuera una puerta, pero realmente no era una puerta. Veías que el gris cambiaba a negro, como si saliera una mancha. En el fondo fuera una puerta, porque al instante el negro se convirtió en blanco. Entonces es como si un haz de luz saliera del cubo. Automáticamente el suizo corriendo a nosotros. ¿Era de día? Sí. Corriendo a nosotros. Llega, nos juntamos otra vez los 4, nos quedamos mirando al cubo. No tardó muchos segundos en que viéramos 3 siluetas. Siluetas. No digo que viéramos 3 seres, vimos 3 siluetas. Las siluetas empiezan a avanzar hasta llegar a una distancia muy corta, que pudimos distinguir que eran 3 seres, pero lo extraño es que no eran 3 seres como nosotros. Aproximadamente 3 metros de altura, llevaban un traje plateado con capucha, pero abierto, con lo cual veíamos de lo que estaban hechos. Eran energía, no veíamos un cuerpo, veíamos energía, y además en movimiento, como si la energía estuviera en movimiento. Y el color era anaranjado y violeta en los 3. Había uno más alto que los otros 2, pero eran muy altos todos. En ese momento dejamos de pensar en la baliza, os lo aseguro. Pero no me preguntéis en qué pensamos. Ni lo sé, ni me acuerdo en qué pensaría en ese momento. Y nos llegó un mensaje telepático. No a los 4. Al argentino no le llegó porque evidentemente en su estado no conectó. Más tarde nos dijo, no, yo no he escuchado nada. Entonces nos llegó el mensaje a los otros 3. Y fue un mensaje muy claro. Un mensaje de decirnos de que, ¿por qué estáis aquí otra vez? Estamos hartos de decir de que no vengáis. Por favor, regresad y decir a vuestros superiores de que ni vengáis a buscar la baliza, ni volváis más. Cuando veáis la zona muerta, no la paséis. La zona muerta es móvil, no siempre está en este lugar. Cuando lleguéis a un sitio y hay una zona muerta, volver para atrás. Pasar este mensaje a quien tengáis que pasarlo. Se acabó el mensaje. Y entonces nos dijeron todo y no nos dijeron nada. Al principio eso es lo que pensamos. Bueno, vamos rápido. ¿Ustedes no comunicaron nada? ¿Perdón? ¿No pudieron comunicar nada y expresarse ustedes? Nosotros no tenemos el don de la telepatía. Ellos se comunican con nosotros telepáticamente. Los sentimos porque no los escuchamos. Telepáticamente es sentir, no escuchar. No escuchas una voz que te habla. Nosotros no tenemos la capacidad de devolverle. O esa la pregunta mentalmente no se hizo tampoco. No, se hizo de corazón. Pero tú realmente te parece escuchar que te hablan. Yo decía, luego cuando estábamos en la base, comentándolo con el suizo, yo le decía, ¿pero tú has escuchado cómo te lo decía? Y él me decía, sí, yo lo he escuchado. Digo, ¿pero has escuchado en qué idioma? Dice, en español. Digo, ¿cómo puedes haberlo escuchado en español si es telepáticamente? Dice, bueno, quizá no, pero me ha dado la sensación. Y yo le dije, bueno, de hecho tienes razón, yo también. Pero no puede ser que te la hayas escuchado. Pero bueno, sentimos este mensaje y lo sentimos en español, no me preguntes por qué. Como pudimos... ¿Qué móvil significa que aparece ahí, puede ser en otro punto ahí de la zona? Dice que puede ser móvil. ¿La zona muerta? La zona muerta era móvil. Nos dijeron que la zona muerta nunca está en el mismo sitio. Claro, y si ese mensaje ya lo sabían, ¿por qué no
Eso pregúntaselo al comandante de la base. El comandante de la base nos dijo ir a buscar la 10ª balisa en esas coordenadas. Luego, cuando regresamos, nos damos cuenta que ellos ya lo sabían. Entonces, nos utilizaron como a conejitos de indias. Porque nos dimos cuenta que no éramos los primeros que íbamos a buscar la baliza. Por eso la respuesta de ¿por qué aquí otra vez? ¿Por qué volvéis otra vez? Ya hemos os dicho 1000 veces de que no vengáis. ¿Entiendes? Y ese día estaba allí y otro día ha estado en otro sitio. Pero el comandante o la gente que está detrás de todo esto sabe dónde está. Porque evidentemente tienen comunicación. Lo entenderéis con el tema de la moto. Pero claro, después viene la historia de la moto. Significa que ellos, o sea, nosotros tenemos unas motos con tecnología de ellos. Entonces hay relación, ¿no? Tienen contacto. Entonces ellos sabían dónde nos enviaban. Luego, más tarde en la isla Reunión, que es donde yo hice escala para regresar a Europa, es cuando nos dimos cuenta de que fuimos los sextos que fuimos a por esa baliza. Los sextos. Y no siempre la zona muerta estuvo en el mismo sitio. Pero bueno, repito, esto no es importante. No ha sido lo importante. ¿Y cuál es la sustancia de la materia? ¿Que la roca? Ahí vamos. Ahora lo explico porque al final vamos a por ella. Vamos a por el cubo al final. Entonces, ocurre todo esto, tenemos la información telepática, nos dan la información, se dan media vuelta y regresan. Nosotros congelados, no solo por el frío. También hay que decir que es importante, aunque me haya pasado muchas cosas, de que en el momento en que los seres salen, cambia el clima. Ya no hace frío, hace calor. Empieza a venir un aire del sur caliente, nos empiezan a venir ráfagas de polen y de tréboles, de 3 hojas. Lo primero que te viene a la cabeza es el famoso viaje del Capitán Beard. ¿Sabéis quién es el Capitán Beard? Sí, el que va a tener la Tierra Hueca. El Capitán Beard experimentó la Tierra Hueca y experimentó exactamente todo esto. Yo cogí unas muestras de polen y unas muestras de trébol. Me las puse en el bolsillo. Cuando después expliqué de que llegamos a la base y nos requisan todo, hasta la ropa, yo cuando entro me guardo aquí la mano, me quedó un trébol y unos gramitos de polen. Cuando después llegué a Suiza, los analizamos y el polen era de aquí, el trébol no era terrestre. El polen sí. Bueno, no era terrestre, a lo mejor era de dentro, que esa es otra. Luego regresan al cubo y el cubo se cierra. Justo en ese momento empieza a funcionar todo de nuevo. Todo empieza a funcionar de nuevo. Vamos a probar de conectar el helicóptero, clac, 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 clac. Sí, las aspas también. Se empieza el motor a encender. Claro, ¿qué haces? Si todo está así, decides irte. Pero en ese momento me vino a mí la duda. Yo digo, estoy a 100 metros del cubo, yo tengo que saber si este cubo es de verdad o no. Uno tiene que ir a intentar tocar el cubo. Y si vuelven a salir esos tíos, pues yo qué sé. Pero alguien tiene que ir a tocar el cubo, que es la pregunta que tú me hacías. Entonces, en ese momento sí decido, mira, yo me la juego. Me cojo las raquetas y me voy a por el cubo. Solo quiero tocarme y irme corriendo. O a lo mejor hago así y no existe el cubo. A lo mejor todo lo que estamos viendo es un holograma. Necesitaba saberlo. Dicho y hecho, cojo las raquetas y me voy corriendo. 100 metros es rápido. Aunque sea la nieve, con raquetas es muy rápido. Llego hasta el cubo, imaginaos, 3 metros para arriba. Enorme. Y hago así. Pongo las 2 manos. Clac, toco sólido. Digo, existe. Y empiezo a tocar así y era rugoso. Y yo siempre digo lo mismo. Cuando me preguntan, ¿qué es lo que notaste? ¿Hierro? No era hierro. Entonces, ¿qué era? ¿Madera? No. Yo noté como gelatina sólida.
¿Por qué digo gelatina? Porque la gelatina, sabéis que tiene ese movimiento. Pues imaginaros ese movimiento más sólido, que no líquido. Eso es el cubo. Y de este color, exactamente de este color, el gris de la ventana. Allí me voy corriendo para el helicóptero. Pero yo he tocado el cubo y sé que es verdad. Existe el cubo. Nos metemos en el helicóptero, cogemos, nos regresamos, damos la vuelta, la otra vuelta y visualizamos el helicóptero que se había quedado. Llegamos hasta el helicóptero y habían tenido la misma experiencia, la misma. Habían aparecido 3 seres, les dieron el mismo mensaje. Y entonces nos llegó el mensaje a las 8 personas. Bueno, menos al argentino. César, lo siento, el argentino. ¿Por qué me miras así? ¿Ah? Entonces, pues bueno, vamos rápido, conseguimos regresar, llegamos a la base y ya nos estaban esperando, claro. Éramos los últimos, los sextos conejitos de Indias. Nos encerraron, nos requisaron todo, nos quitaron hasta la ropa, nos pasaron por la máquina de radiación. Me costó mucho llevarme el trébol pequeño escondido aquí, pero lo pude pasar. Y nos encerraron individualmente, nos interrogaron individualmente, hasta que nos dijeron, vale, los 2 europeos os vais a la reunión, los de aquí aquí se quedan. Entonces nos llevaron al suizo, a mí y a los otros 2 del primer helicóptero, hasta reunión, en reunión más interrogatorios, hasta regresarnos en otro Hércules hasta Ginebra, hasta el CERN, hasta el mismo sitio donde habíamos llegado. Cerramos el contrato, el trabajo se acaba, queda muy claro que nadie puede contar lo que ha visto tecnológicamente hablando o de cosas que tengan que ver con los militares, pero la experiencia que yo explico de que hemos ido allí, hemos visto el cubo y 3 seres, no tiene nada que ver con cosas tecnológicas, tiene que ver con cosas espirituales. Con lo cual yo pude convencer al comandante de que no te preocupes, la tecnología que he visto o lo que he podido ver que puede tener que ver con el tema militar o de empresas, evidentemente no diremos nada, pero lo que hemos visto que es un tema espiritual o ufológico, digámoslo así, eso es un tema que, y me dijeron, no, mientras solo cuentes esto, cuenta lo que quieras, nadie te va a creer. No, es normal, ¿sí? Una pregunta, tú cuando empezaste el viaje, empezaste en una biblioteca que te dan información. En Sevilla. ¿Hay alguien que quiere que vos vayas a ese lugar? Sí, fue alguien enviaron a alguien de la empresa, sí, para darme este sobre, para darme la información de dónde tenía que estar, a qué hora tenía que reunirme y en qué sitio, para ir a hablar con una persona de empresa, para ofrecerme el trabajo, firmar el contrato. O sea, eso no fue ningún misterio. Lo único misterioso fue la forma en que me lo dieron, ¿no? Pero no hay secreto. Una pregunta, ¿podés decir por qué te lo dieron en hebreo? No. Carles, ¿y el recorrido entre la base y el lugar del contacto? ¿Cuántos kilómetros? Más de 200. Yo siempre digo un poco menos, pero fueron más. Y sí. ¿Solo tocaste el cubo? Y cagando leches para el helicóptero. No me preguntes más. ¿Vale? Ya hemos hablado tú y yo antes, ¿no? Bueno, hasta aquí sería la historia. Y hasta aquí parece que la historia se ha terminado. Pero no es así. Eso es solo el principio. Porque como os he dicho, este es el primero de 4 viajes. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó que cuando yo fui a tocar el cubo, recibí un segundo mensaje. Pero lo recibí yo solo. Alguien del primer helicóptero también lo recibió. Entonces recibimos el mensaje extra 2 personas. Yo interpreté que por tocar el cubo, por eso me tocó a mí, porque yo fui el que toqué el cubo. Luego me di cuenta que no era por aquí el tema. Cuando vas equipado con el traje de piloto,
os lo imagináis, ¿no? Los trajes militares, bolsillos por todas partes, bolis, papeles, tienes todo para utilizar. Me llega el mensaje telepático, no entendí nada y cogí un papel, un lápiz y empecé a escribirlo. Eran 2 mensajes, uno en letras y otro en números. Lo escribo rápido, pam, 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 se va el mensaje. Lo miro y no entiendo nada. Digo, bueno, me voy rápido, ya voy a investigar luego con tranquilidad qué es lo que me ha llegado. ¿Era palabra por palabra, número por número o todo junto? Como si fuera escritura hebrea, todo junto, sin comas y sin acentos y sin puntos. ¿Te acordaste de eso? No, porque me lo iba diciendo letra a letra. No me decía una frase, me decía H, J, T. Entonces, el primer mensaje me llega y yo no me entero de nada. Y luego me viene un segundo mensaje con lo mismo. J, T, cojo rápido y empiezo ta, ta, ta. Números 4, 7, ¿sí? Feliz noche. Entonces, llega el mensaje. Perdón, ¿eso no fue incautado? ¿El qué? El mensaje. ¿Cómo le hiciste para guardarte ese papel sin te requisaron tanto? Qué buena pregunta, ¿por qué nadie no me lo hacía? ¿Dónde crees que la metí? Bueno. No pienses mal, ¿eh? Bueno. El viaje acaba, todo acaba así. Cuando yo llego de regreso a Genève, tengo la suerte de conocer a una persona muy importante en Genève, un peruano. Es el descubridor, según él, del idioma adámico, el idioma primogénito, antes de la Torre de Babel. Él viaja por todo el mundo junto con otra persona y están intentando demostrar que todas las lenguas del mundo tienen una sintaxis base, que se rige desde la misma lengua básica, que es el adámico. Me enseñó, por ejemplo, una frase en la lengua de Borneo. Borneo, ¿sí? Increíble, imposible de saber lo que dice. Y me enseñaron ejemplos de otras palabras en otras lenguas que significaban lo mismo y tenían cantidad de similitud. Están intentando demostrar ahora que ha existido el idioma adámico. Entonces es un gran sabedor de lo que son las escrituras, de criptografía, lenguas muertas. Y yo digo, bueno, se llama Fernando. Digo, tengo que dar este papel a Fernando. Entonces aprovecho llegar a Genève, voy a ver a Fernando, le explico 4 cosas del viaje, le doy el papel y me dice, dame un mes, a ver qué puedo hacer. Y yo me olvido. Y yo pienso, bueno, el otro también debe haber recibido el mismo mensaje. A ver qué va a pasar. Porque no hubo más contacto entre los 8. Porque nos separaron, solo al llegar nos separaron. De hecho, al suizo lo he visto, pero a los otros ya no los he visto más. Al cabo de 2 meses me llama Fernando. Dice, creo que ya lo tengo. Digo, vengo, no me lo digas por teléfono, vengo. Viajo a Genève y me dice, los números es una coordenada. Las letras es un mensaje. Dice, el mensaje dice, reúnete en estas coordenadas con Nimroy. Reúnete en estas coordenadas con Nimroy. Y unas coordenadas. Latitud, longitud, minutos, segundos. Las coordenadas daban un punto en África. Ahí entendí por qué me toca a mí. Por 2 razones. Primero, porque las coordenadas daban un lugar donde yo tengo una casa. De hecho, mi esposa, la madre de mis hijas, es de allí. Y segundo, porque como yo soy activador de portales, luego descubrí que todo era para trabajar los portales. Por eso también el viaje el lunes al cerro tiene que ver con Nimroy. Entonces empieza el segundo viaje a África. Una fecha, perdón, me dijeron la fecha y lugar. Entonces hice el segundo viaje solo. Entonces yo pensé, ¿me encontraré al otro? No me encontré a nadie. Cuando llegué al lugar de las coordenadas me encontré a Abdul. Una persona que me estaba esperando. Había recibido un mensaje de que tenía que encontrarse conmigo ese día a esa hora.
le había llegado un sobre diciendo tienes que encontrarte este día y esta hora con este señor. Entonces me di cuenta que esa persona sería mi guía, porque el lugar donde estaba la coordenada era un lugar muy complicado. Os puedo decir que como este segundo viaje sí que fue un viaje que yo he hecho individualmente, aquí sí que todo, si yo he filmado, he hecho fotos, las tengo. ¿Y por qué os digo esto? Porque el lugar donde nos mandaron es un lugar en el centro de Camerún donde he descubierto unas pirámides. Y tengo aquí en el teléfono las fotos por si queréis verlas ahora. Entonces, cogí un helicóptero, ¿sí? Tenéis la foto de Kim, no hay una selfie. No, bueno, sacamos un poco. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y dos. ¿Por qué en el tercer video se habla de que todo esto que estás contando ahora era en Costa Rica? No. Sí, te encontraste en el hotel con el Abdul en Costa Rica y fuiste a la cueva en Costa Rica. Pues fue un error. Costa Rica es el tercer viaje. Entonces, ¿lo dije yo? Sí. Pues entonces me confundí. Es África y Costa Rica es el tercero. Abdul es el africano. Claro, que también era de la pirámide que te la contaste. Pues entonces me equivoqué de país. Costa Rica es el tercero. Es el tercero. Entonces, pues, pronto. No, que te ibas a encontrar. El lugar donde estaba la coordenada eran unas pirámides. Entonces, cuando llegamos al lugar, yo digo, me da la sensación que esto es una pirámide. Pero como donde mejor se ve es desde arriba, hice un par de llamadas y conseguimos un helicóptero para poder regresar a la ciudad y sobrevolar la zona. Entonces, desde el helicóptero hice las fotos que tengo aquí. Volvimos atrás, volvimos a coger el coche y con Abdul llegamos hasta las pirámides. Pero la coordenada no era justo en la pirámide, estaba detrás de la pirámide. Allí encontramos un portal. Pasamos el portal y, como también explicaba hoy en día, esta tarde a alguien que estábamos comentándolo, la gente piensa que cuando hay un portal, tú pasas el portal y te vas al otro lado. No funciona así. Cuando hay un portal, llegas a un hall y la otra puerta está detrás del hall. Entonces, toda esta cueva donde nos reunimos con Nimrod estaba en el hall entre portales. Yo, digamos, mi don es el de que yo veo los portales y yo puedo pasar el primer portal, pero no puedo pasar el segundo. No tengo el don de pasar el segundo. Entonces, cada vez que me he encontrado con Nimrod ha sido en los halls de los portales. Alguien me preguntaba hoy, ¿entonces con Nimrod te ves físicamente? Sí y no. Sí, nos encontramos, pero no en este plano. Nos encontramos en el hall entre portales. Y los 3 viajes posteriores han sido igual. Entonces, pues, allí fue al principio de hoy, cuando explicaba la historia del colibrí. Allí fue cuando Nimrod me dijo, mira, déjame primero contarte algo para que entendáis el porqué de todo esto. Después de que Nimrod nos explicara, o me explicara, el porqué. Por cierto, no me hablaba en español, porque en esta vez sí me hablaba, no era telepáticamente, y no fue en español. Me hablaba en francés. Nos explicó el cuento, nos explicó el por qué estamos allí, nos explicó el mensaje que tiene que darnos y dijo muy claro de que lo que quiere es que vayamos haciendo esta serie de viajes y contactos por 2 razones. Primero, porque el año que viene, 2018, es el año de activación y la gente tiene que, ellos quieren, como seres de quinta dimensión, quieren que la gente empiece a saber lo que es verdad y lo que es mentira. Quiere que empecemos a quitar las cortinas de humo de toda la desinformación que nos llega por internet. Y él me empieza a contar, esto es verdad, esto es falso, esto es verdad, esto es falso. Envía este mensaje, guárdate todo esto hasta que yo te diga lo que hay. Por eso, segundo viaje a África, tercer viaje Costa Rica y cuarto viaje Mar Mediterráneo. Este agosto último fue el último viaje en el Mediterráneo. Y allí es donde me dijo, ya puedes dar a conocer la historia, pero habrá más viajes. Y de hecho, la última visita con él
fue la semana pasada en Montserrat, en el Congreso Ufológico. Yo vivo a 10 kilómetros de Montserrat. Yo he nacido a 10 kilómetros de Montserrat. Entonces tengo casa a 10 kilómetros de Montserrat. Con lo cual, un día antes del Congreso, me llamó para que nos encontráramos en un portal debajo de Montserrat. Me encontré con él y me dio más información del Congreso que habíamos que pasar. El día fue 19, 20 y 21 de septiembre fue. Hace una semana y media. Entonces, toda esta historia es para contar una experiencia que se ha vivido, un viaje fantástico, pero que solo interesa por el mensaje interior. Todo el mundo que espere un mensaje de ovnis y de extraterrestres no lo va a ver. Realmente es un mensaje espiritual. Quizá mucha gente se vaya a defraudar, pero yo estoy de acuerdo en que lo que tiene que saberse y lo que tiene que decirse es realmente lo que yo creo que es lo importante. Y de hecho es lo que él me dice que es lo importante, que es el mensaje interior, no el mensaje exterior. A partir de aquí, evidentemente, me cuenta muchas otras cosas, ¿no? Me cuenta cosas de la luna, me cuenta cosas de la tierra, me cuenta cosas de las energías. ¿Sí? ¿Explicó por qué el 21 de agosto el eclipse fue por el oeste? Sí, explicó por qué el 21 de agosto el eclipse fue por el oeste. Lo siento, ¿no? Ni se lo pregunté. ¿Por qué la manifestación tan espectacular en la Antártida y los demás son lugares que no son fácilmente visibles? ¿Por qué el viaje? ¿Por qué el contacto fue en la Antártida? ¿Qué es aquello en la Antártida tan espectacular, tan enorme? ¿El cubo? Sí. Ahí sí tengo la explicación. En un momento dado, en África, esto fue en África ya, el primer viaje, el segundo. Yo sigo pensando lo mismo que en el cubo en la Antártida. ¿Este tío es real? Yo necesito tocarle como toqué el cubo. Le pregunto, ¿puedo tocarte? Y me hace así. Tócame. Entonces, yo cojo mi brazo. Ahí estaba un poco con miedo, la verdad, lo recuerdo perfectamente. Le toco y mi mano traspasa su brazo. Y ahí digo, ¿va a ser un holograma? No puede ser. Pero cuando llego al centro, a lo que sería nuestro hueso, toco sonido. Y digo, es de verdad. Y me dice, ¿sabes lo que estás tocando? Digo, ¿tu hueso? Y dice, no es mi hueso. Digo, ¿pero es sólido? Digo, sí. Entonces, ¿es real? Sí. ¿Sabes lo que estás tocando? Digo, no. Estás tocando lo que tocaste en el cubo. El cubo soy yo soy el cubo. Y para acabar de rematar me dice, vosotros sois el cubo. Todo es el cubo. En Costa Rica descubro lo que es el cubo realmente. Es un medio de transporte. Ellos nos explican de que en el centro de la Tierra hay una burbuja de energía. Creo recordar que los mayas hablan de eso. Yo conocí, un año antes de morir, no sé si tú, Cristian, lo conociste, al que en la época le llamaban el último gran sabio maya, don Félix Popchuk. ¿Lo llegaste a conocer? ¿En Guatemala o México? En Tijuana, vivía en Tijuana. Murió en Tijuana. Bueno, él escribió un libro que se llama Rosalba del Mar. ¿No te suena? Habla de toda la cosmología maya. Y entonces yo recuerdo, un año antes de que muriera don Félix, que él me explicaba las cosas que me estaba explicando Nimrod. Curiosamente un maya, fíjate tú. Y Nimrod me cuenta la historia del colibrí maya. ¿Cuántas cosas son los mayas? ¿Verdad? Yo solo del cubo porque en la tumba de Pacal, En Palenque. Pacal lo encuentran con un cubo en una mano y una esfera en la otra, de jade. La creación. Por eso, cuando organizamos el viaje a Uruguay, me dicen, con relación al Cerro de las Ánimas, me dicen, tienes que tener una llave, porque tienes que tener una llave para abrir el portal del Cerro de las Ánimas. Y yo pregunto, ¿qué llave? Y me dice, la llave de Hank. ¿Sabéis lo que es la llave de Hank?
Pero ¿de dónde viene la llave de Hank egipcia? Es la llave Atlante. La llave de egipcia viene de la llave de Osiris. Y la llave de Osiris viene de la llave Atlante. Entonces me dice, llave de Hank. Cuando tú miras los jeroglíficos egipcios, los faraones todos tienen, como tú decías, la llave en la mano. ¿Qué significaba para el egipcio la llave de Hank? Según la información que nos llega a nosotros científicamente, la llave de Hank es la inmortalidad del faraón. Pero no es cierto, no significaba la inmortalidad. Muy bien. Es la llave que te hace poder pasar los portales y ir a otra dimensión. Lo que nosotros tradujimos como inmortalidad, la realidad es que era la llave para pasar estos planos dimensionales. Entonces lo que dice Cristian del cubo en México es lo mismo. Los mayas utilizaban el cubo como la llave de Hank. Qué pena por querer dar tanto el grado de detalle de las cosas, pero quisiera saber si de pronto, Ritmo, y te digo, el proceso de activación el año que viene, ¿en qué mes es? ¿O en qué mes empieza? Sí, marzo. Marzo. ¿Qué mapas te digo? Muchas. Perdón, dime. Esa información que se va a dar a conocer, ¿de dónde, cómo se la va a conocer? Ya que en internet casi todo es mentira o... Contactos, visualizaciones. ¿La vas a transmitir vos? No, yo no. O sea, yo puedo transmitirla, pero habrá mucha gente. O sea, yo no soy el elegido, O sea, yo he tenido este contacto y me han dicho, como tú hay miles, No me han escogido a mí, han escogido a gente que tiene la capacidad de activar y ver portales, porque por los portales va a llegar mucha información. No olvidemos que los seres de quinta dimensión tienen un pequeño problema. No pueden pasar a nuestra dimensión, pero nosotros sí podemos pasar a la suya. Porque en medio está la cuarta. ¿Y qué hay en la cuarta dimensión? La densidad total. La cuarta dimensión hay de todo. Bueno, malo, negativo, positivo. Y el de quinta dimensión necesita de la cuarta para llegar a nuestra dimensión. Pero nosotros tenemos el poder de ir directo, sin pasar por la cuarta. Por eso, Nimrod no para de decirme, vosotros sois superiores a nosotros. Tenéis más poder vosotros en tercera que nosotros en quinta, que somos por energía. ¿Ya sabés qué es lo que se va a activar o ahí se va a descubrir? Tiene que ver con lo que está pasando en México. O incluso de cuarto que no pueden salir. Claro. De hecho, la información que llegó del cerro es la famosa línea del dragón que Ciro hablaba. ¿Habéis visto que en la entrada está la fuente aquí delante? ¿Qué forma tiene? Es un hexágono. Qué curioso. Entonces, cuando te pones en el centro de la puerta y pones en línea recta el hexágono, ¿qué hay en línea recta? El cerro de las ánimas. Y si continúas, ¿qué hay en la línea recta? Castillo Pitamilio. Todo está cero. A ver, la fuente de esta casa. Castillo Pitamilio. En el centro de la puerta, de la proyección del centro con el este, en la proyección pasás por el centro de la puerta del castillo. Pasás por el centro del corazón del Cristo. Pasás por el centro de la puerta del castillo de Piria. Creo que pasás por Lucich. Y después exactamente la Candelaria. Y no había Google Earth, Google Maps. Entonces, el por qué está conectado con aquí. Resulta que la información que nos llega es de que tanto en el castillo como aquí en el hotel ha habido mucha sangre durante muchos siglos. Hay muchas almas desencarnadas que se han acumulado en la línea del dragón, que justo se encuentra en el cerro. Entonces la puerta es para intentar ver si está abierta y cerrada, y si está cerrada intentar abrirla para que podamos intentar que estos seres que están en cuarta salgan. Pero no para que entren aquí, sino que se vayan para el otro lado, porque están encerradas en el cerro.
Mirá lo que me estás haciendo acordar. Yo miraba la torre del castillo, porque es una H, ¿no? Y tiene unos orificios. Yo descubrí que la noche del 28 de febrero, a las 10:10 de la noche, la constelación de Orión calza justito las estrellas visto desde el Cristo. O sea, es una máquina de medir. Humberto sabía perfectamente que ese día del año bisiesto, cada 2 años, podría corregir, perdón, 29 ¿no? Febrero. Podría corregir alquímicamente si el planeta iba en la órbita perfecta. Porque justamente lo que decía César de la navegación con los números a través de los vórtices, es como viaja nuestra nave planetaria. Pero hay una condición mental que la guía. Es decir, hay un observador que va viendo, pero también va mirando para atrás la densidad que estamos generando o la liviandad. En ese sentido, iremos conectando más con los soles regentes, que son los que nos van a estar dando la información. En denso vamos a tener un solo sol. En liviano tenemos 2 regentes, porque se va a abrir el portal de nuestro sol con el portal central de Sirio. ¿Se comprende? Por lo tanto, eso se replica en nuestro microcosmos interno con los portales celulares. Es muy importante todo esto. Entonces, estoy mirando así y me dicen, no importa el edificio. Si te dicen, no importa el edificio, entonces decís, bueno, ¿qué es lo que importa? ¿No? Y yo estaba mirando justamente hacia acá, hacia el lado del hotel, y me dicen, al oeste del sufrimiento, al este, o sea, detrás nuestro, que estaba el Cristo, el nuevo amanecer. ¿Y el sufrimiento qué es? Es la condena de las almas desencarnadas, como dijo él muy bien, que quedan en una especie de limbo. ¿Por qué es el sufrimiento de ese limbo? Porque están en consciente presente, mas no pueden actuar. Es lo que le pasa al suicida. Queda en un cubo donde está en contacto con todo lo que sucede, pero no puede actuar. Grita y no se le escucha, hasta que se cumpla ese tiempo de vida que tenía que haber. Bueno, es muchísimo lo que teníamos para hablar, pero también me dijeron en este castillo, el grial que adoran es falso. Acabo. Las almas, la misión del lunes es abrir el portal si está cerrado para que las almas de cuarta dimensión migren a dónde, a qué dimensión. Primero ver si hay un portal. Sí. Primero ver si lo hay. Si hay. No, y si lo hay, ver qué portal es, positivo o negativo. Y ver qué es lo que hay dentro. Porque la información que llega es, vais a ver el portal y vais a encontrar las almas desencarnadas en el portal. Y hay que liberarlas. Pero hay una respuesta a esto también. Porque ahora María, que está al lado tuyo, fue testigo que cuando hicimos una noche en el sendero del terror, que yo le llamamos el sendero del miedo, ¿no? Que es como una iniciación de hacerlos transitar en la oscuridad, en la noche, sin luna, para garantizar la visión, el tercer ojo y la fe. ¿Te acordás que hicimos un círculo? Éramos 6 en total, y en algún momento se aparece un templario, ¿tá? Pero con los ojos inyectados en sangre, y me lanza como un plasma, a lo cual yo respondo con, esto no es pensado, ojo, respondo con un rayo color platino que le pega en el estómago, lo parte, ¿y qué ocurrió? Y cayó un árbol. O sea, se partió un eucaliptus y cayó. Entonces, antes había tenido un contacto con Merlin, ahí en el centro del castillo. Pero esto es muy en serio lo que estoy hablando, ¿no? Es muy en serio porque estamos hablando que somos nexo entre las dimensiones. Entonces, tengo
tengo contacto con, y me pone un traje de esferas. Yo tengo un artículo publicado sobre eso, que casi me acogota, ¿no? Y entonces lo miro así y me muestra que hay 5.000 cruzados con sus espadas así, en cierto ángulo que atraviesan la pared del castillo, y me dicen, solo esperan tu orden. Al día siguiente tengo, digamos, contacto con un cruzado que queda en un tiempo alternativo, porque este es el asunto, y ahí va la respuesta. Hay mentes que están embretadas entre tiempos. ¿Se acuerdan los japoneses que en los años 80, 90 todavía seguían peleando una guerra que no existía más? Esto es lo mismo. Es lo mismo. Ellos están absolutamente encapsulados en un intertiempo. Y realmente ellos están, digamos, por un propósito que no tiene alternativa, que es como un limbo de una visión que ya no existe. Ahora que se va a Samaya, que vamos al fuego, quiero decir que esa información de Amma en el castillo me llevan 14.000 años hacia atrás, y es justamente con Samaya que estamos los dos recibiendo en Altai, en nuestras antípodas, en la Siberia, estamos recibiendo esa información. O sea que esa información ya nos la dieron antes, y hoy encarnamos aquí para cumplir la realización. Se llamaría la plasmación de la nueva ciencia. Carles, te dejo el cierre. Preguntas dónde van las almas, ¿no? Aquí. Reencarnarse aquí. ¿Entiendes? Acabo. Solo quiero decir una sola cosa. Creo que es importante. ¿De dónde es Nimrod? Creo que es una pregunta obvia. Y creo que es la primera pregunta que le hice. Y la respuesta es: vivo en la burbuja del centro de la Tierra. ¿Pero es tu casa? No. ¿Cuál es tu origen? Orión. Pero no Orión en este plano. En el Orión desdoblado en otro plano. Y mañana más. Gracias. Bueno, vamos afuera. Gracias a todos. Congreso Ceres 3000. Congreso Ceres 3000. Ceres. Por primera vez reunidos. Carles Torá, Barcelona, España. Sitios de poder en la Tierra y contacto en Antártida. Ceres.